deleitarnos con una expresión de cánticos en este lugar, aún así mismo de cánticos nuevos, como ministros de la palabra cantada. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Que Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios, nos ha permitido estar aquí en este lugar. ¿Cuántos se lo creen? No es casualidad. Damos gracias a Dios por los que están y aún damos gracias a Dios por los que no están. Sabemos que están con Cristo, el Espíritu Santo está dentro de ellos y en el lugar donde está Dios les guarda, Dios les protege, Dios les guía, les direcciona y nos da el maravilloso privilegio de poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Igualmente damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por la internet. Sabemos que son grandemente privilegiados. Cristo Jesús les ama de una manera sobrenatural, al igual que el Espíritu Santo de Dios les ha llenado de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Yo quiero que ahí donde estás por un momento que digas a Dios: gracias Padre, Padre, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado, que tú nos has permitido, Señor, pero también oramos por nuestra ciudad Neiva, nuestro departamento Huila, nuestra nación Colombia, Señor. Padre, bendecimos nuestra nación Colombia. Bendecimos así mismo las autoridades, los gobiernos, las personas que tú has colocado para gobernar este país, esta nación, estos departamentos, Señor. Padre, damos gracias a Dios por todas y cada una de las personas que en este momento, Señor, Dios, allí donde estén, donde se encuentren, sabemos que el poder de Dios está por encima de todos, Señor. Padre, que no hay poder humano, Señor, que no hay poder de autoridad, Dios, Padre, que se pueda levantar, Padre, sobre el poder sobrenatural de Dios, declarando, Señor, una vez más que Neiva es tuyo, Señor. Tú lo creaste, Colombia te pertenece a ti, Señor. Y te damos muchísimas gracias por eso. Como tus hijos, unánimes en este lugar, nos levantamos, Dios, declarando bendición tras bendición sobre la tierra donde tú nos has llevado a pisar, Señor. Ser reclamada porque a ti te pertenece ya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso fuerte a Cristo, Señor. Qué bueno y qué maravilloso es poder compartir con ustedes, hermano. De verdad me siento grandemente privilegiado en esta preciosa y maravillosa mañana. Y antes de empezar este tema que Dios ha puesto en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios, quiero hacer un pequeño énfasis también en un tema poderoso que Dios nos dio el domingo pasado, que hablaba de, ¿cómo se llamaba ese título? Alguien que me recuerde, ¿quién predicó? ¿Quién nos llevó a la enseñanza de esa palabra? ¿Cómo es el título de este tema? ¿Quién es nuestra fuente de vida? ¿Quién es nuestra fuente de vida? ¿Quién es nuestra fuente de vida? Cristo Jesús. Yo creo que todos y cada uno de nosotros estamos completamente convencidos de ello. Amén. Cristo Jesús es quien gobierna nuestras vidas. Y nosotros como hijos de Dios, más que una costumbre, es una verdad que el que tiene a Cristo lo tiene absolutamente todo. Amén. Y le damos gloria a Dios por eso. Dios me lleva a compartir en esta mañana un tema que igual para mí es muy importante y lo quiero relacionar en gran manera con este tema que ha sido compartido, que ha sido de edificación y crecimiento para el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la fuente de mi vida? Y hoy le hemos llamado el tema gobernados por su Santo Espíritu. Amén. Para aquellos que toman nota, que están tomando nota, somos gobernados por su Santo Espíritu. Estamos completamente convencidos de esto. Cuando hablamos de esa llenura del Espíritu Santo que Él nos ha dado, recordemos de que Dios en el libro de Juan capítulo 14, en el libro de Juan capítulo 14, Dios nos ha dado una porción de escritura allí, ¿sí? Que nos dice que antes de que Jesús fuera a la cruz, Cristo le dijo a sus discípulos que enviará a alguien que nos consolaría, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, que es quien nos guía,
quién es quien nos consuela, quién es quien nos ayuda y quién es quien nos direcciona en todas estas cosas. El Espíritu Santo, recordemos de que Él hace parte igualmente con el Padre y hace parte igualmente con el Hijo. Sin embargo, hay algo que prima mucho en todas partes. Yo sé que nosotros, Dios y Padre, nos ha hecho entendidos en todas estas cosas, y más aún ahora que estamos caminando en esta verdad presente, ¿sí?, en el nuevo pacto. Pero también podemos entender de que los acontecimientos del antiguo pacto es una base muy importante para poder llegar hasta donde Él nos ha llevado. Ahora compartía con un hombre de Dios y quiero darlo a conocer porque así es. Para poder entender esta verdad presente en la que estamos caminando, lo del antiguo pacto, como hombres y mujeres entendidos, hay que discernirla cualquier cantidad de veces para entenderlo. Y es a lo que Dios nos ha llevado a nosotros. En alguna oportunidad muchos nos daban a conocer de que todo lo que pasó en el antiguo pacto y por todo lo que nosotros empezamos a caminar en esto en Cristo fue como un tiempo perdido. Pero no es así. No es así, porque el Nuevo Testamento es palabra de Dios. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y para poder crecer necesitamos un proceso para ir de crecimiento en crecimiento. Dice su palabra que hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y es aquí, cuando hablamos del gobierno del Espíritu en nosotros, algo muy importante también. El Espíritu Santo no controla nuestras vidas. Diga conmigo, el Espíritu Santo gobierna mi vida. ¿Saben por qué Él no controla nuestras vidas? Porque Él nos ha dado libre albedrío. Porque Él nos ha dado a nosotros algo para tomar decisiones también. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios es un caballero. La persona del Espíritu Santo, cuando entra en nosotros, mora en nuestros corazones, Él nos guía en todas las cosas, Él nos ayuda. Pero hasta dónde yo permito ser guiado por el Espíritu Santo, hasta dónde yo permito ser moldeado por el Espíritu Santo con el carácter de Cristo. Amén. Por eso también cuando nos dice la palabra, y tenemos un pasaje bíblico como clave que está en Juan 14 del 16 al 18. Tendremos también un pasaje en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, Romanos capítulo 8 versículo 11, Primera de Corintios capítulo 2 12, Gálatas 5 22 y Efesios 1 13. Vamos a la luz de la palabra, porque sabemos que el tiempo nos apremia y tal vez podamos corrernos un poco hasta las 12 del mediodía con esto. Amén. ¿Sí? Diga, con esto ya se ha acabado el desfile. ¿Sí? Entonces Dios nos dice algo muy importante a nosotros. Dice cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Y vamos por un momento a la palabra en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8, que nos dice lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Jesús estaba hablando aquí. Amén. Recordemos algo. Esta es una promesa que en aquellos tiempos no se había cumplido. Recordemos de que nosotros en este tiempo hemos recibido de ese Espíritu Santo. Por tal razón no anhelamos su llenura. Por tal razón no anhelamos que el Espíritu Santo descienda y que aquí en este lugar cuidamos su presencia como en otros tiempos acostumbrábamos a expresarlo. Es decir, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Nosotros fuimos llenos una sola vez y para siempre. Amén. O sea, la llenura del Espíritu de Dios que mora en cada una de nuestras vidas, como en aquellos tiempos todavía el Espíritu Santo no estaba sobre los discípulos de Jesús. Recordemos que la palabra nos enseña que a partir de Hechos 2, donde habla de la celebración en los tiempos de Pentecostés, fue cuando se llevó a cabo el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez sobre sus discípulos. Y algo muy importante, usted y yo ya hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios, aquel que nos guía, que nos direcciona, que nos ayuda en todas nuestras situaciones, adversidades,
situaciones que a veces nos parezcan tan difíciles, pero allí está el Espíritu Santo de Dios con cada uno de nosotros. Amén. En primer lugar, Él nos hizo a reconocer a nosotros, estamos hablando en la verdad presente. Recordemos que esta fue una promesa en aquellos tiempos, pero ahora nosotros vivimos y nos hemos sido sumergidos en esa verdad que ya nos ha sido dada, en esa verdad cumplida. En aquellos tiempos, el Espíritu Santo en nosotros, les hacía a ellos reconocer, como nos hizo reconocer a nosotros, que andábamos en pecado, que necesitábamos de la salvación, que necesitábamos entrar en este caminar en el que Cristo mismo nos ha llamado a nosotros. Algo bien importante, recordemos que Él nos amó primeramente a nosotros, que Él nos llamó a nosotros. ¿Bajo qué condiciones tú y yo estábamos cuando Él nos hizo ese llamado? ¿Sí? Tal vez en las peores condiciones, tal vez cuando aún el mismo ser humano, las mismas personas, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras familias asediaban contra nosotros y expresaban palabras en donde tal vez no vales nada, en donde muchos, aún estando dentro del vientre de mamá, querían ser expulsados, pero Dios, en sus planes, en su infinito poder, en su propósito, ha permitido todas las cosas. Amén. Y ahora, en el caminar con Cristo, dice su palabra, que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Otro punto bien importante, dice que Él nos ha convencido del pecado, que Él nos ha sellado para salvación. Amén. La palabra de Dios en Efesios capítulo 1 versículo 13, Efesios capítulo 1 versículo 13 dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Hermanos, cuando hablamos de la santidad y cuando hablamos de que tú y yo somos santos, hemos sido sellados, apartados para Dios. ¿Sí lo creemos? Dile a la persona que tiene a su lado: usted ha sido apartado para Dios. Eso es algo bien importante, la cual significa grandemente el ser santos, apartados para Dios. Y asimismo nos damos cuenta de algo: el Espíritu Santo, Él nos ha sellado en Cristo como hijos de Dios, pues ahora vivimos bajo su divina protección. Hermanos, miren, ya usted y yo y todos los que nos escuchan no tienen que estarse aplicando la sangre de Cristo como si fuera una loción, como si fuera una fragancia. ¿Sí? Me aplico la sangre de Cristo. Me aplico la sangre cuando en aquellos tiempos, pero mire, ¿por qué es importante? Porque en otros tiempos lo hicimos, yo no lo hice. ¿Sí? La armadura de Dios nos la poníamos en la mañana al salir de casa y nos la colocábamos, nos la quitábamos en la tarde para bañarnos, nos llevábamos a valorar siempre. Y al otro día en la mañana volvíamos y nos colocábamos la armadura de Dios, pero primero nos aplicábamos la sangre de Cristo, ¿cierto? Antes de colocarnos la armadura de Dios. Yo lo hice de los todos, ¿sí? Y por eso es tan importante en lo que Dios, Cristo Jesús, nos ha hecho entendidos a nosotros, de que Él nos ha sellado una sola vez y para siempre. Amén. Y esto es muy importante porque todavía, hermanos, hace poco llegó a mi WhatsApp un mensaje, y el mensaje era un fondo oscuro, un cuadro negro, y tenía una cinta de esas de difunto, y yo dije: ¿quién se habrá muerto? Cuando leí el pasaje, pues que Satanás se había muerto hoy, ese día, que él había vencido, que hoy Satanás fue vencido, hoy ya Satanás fue derrotado, hoy. Y yo escribí algo así, ¿sí? Sin tanta controversia y sin más preámbulos, como dice nuestro hermano. Yo escribí algo como: esto fue un acontecimiento crucial para todo el género humano. Aconteció hace más de 2000 años. El hombre me respondió una carta que la verdad no terminé ni de leer. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque muchos aún todavía no han podido entender lo que Cristo Jesús ya hizo hace más de 2 años.
¿sí? Hay muchos que aún todavía están anhelando. Mire, hermanos, es tan tremendo poder ver personas que todavía no tienen la convicción de que son salvos. Y más aún, personas que están hablando y predicando a otros que la salvación se pierde, hermano, como si la salvación hubiera sido por nuestras obras. La salvación fue dada por gracia y nosotros lo sabemos. ¿Sí? Por tal razón la salvación prevalece y permanece. Que si ese hermano, que si apartó, que hizo esto, que hizo lo otro, hermano, eres salvo. Que no disfruta la salvación aquí en la tierra. ¿Y quién nos hace entendidos en todo esto? Diga conmigo, el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de mí. Amén. Dice también otro punto bien importante, y es lo que hablamos: Él mora en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11 nos dice lo siguiente: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, amén, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Tremendo, ¿verdad? Por si acaso se nos olvida. Por si acaso se nos olvida, Él está allí, hermano. Hermanos, aquí no está predicando César. Cuando alguien se para aquí en este lugar, en este entablado, que recordó otros tiempos, en esta tarima, en este púlpito, ¿sí? Como le queramos llamar, el que se para aquí a predicar, nuestros pastores, todos los que, nuestro apóstol, predica el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque es una revelación única que ya fue dada, porque es palabra de Dios, porque es palabra profética. Hermano, aquí cuando lo único que se profetiza aquí es la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Aquí no profetiza el hombre, y es que esto, y es que lo otro, es palabra profética de Dios. Muchas veces guiados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Estos 60 y pico de libros, de las cuales le llamamos Biblia, fue inspirado por Dios. El Espíritu Santo hacia hombres, por personas, hacia hombres. Y todo lo que Él nos ha entregado a nosotros en ese derramamiento de su Espíritu, todo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que expresamos, lo que leemos, es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando nos presentamos delante de otras personas, familias, ¿qué ven ellos en nosotros? El rostro de Cristo. Y no es una frase más, hermano, porque tú y yo somos Cristo aquí, representamos a Cristo aquí en esta tierra. Hermano, nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, gobierna nuestras vidas y todas las demás cosas. Por eso habla de que somos coherederos en Cristo Jesús. Amén. Otro tema también bien importante, otro punto también bien importante es, le paso la página conmigo. Dice que Él nos enseña, y es esto a lo que estamos hablando. En el libro de Juan, volvemos una vez más al libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice que Él nos enseña, dice, más el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en aquellos tiempos, amén, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Hermano, casi siempre vemos de que el estar aquí reunidos es como una universidad. ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo de Dios. Él nos enseña, dice, todas las cosas. Por eso cuando aquí se habla, cuando aquí hablamos, es palabra profética, poder de Dios guiados por el Espíritu Santo. Dice que puesto que es Dios, su Espíritu es un maestro que supera a todos los maestros. Hermano, mire, nosotros en nuestra propia humanidad no lo podemos hacer. Difícil. Pero cuando hemos tenido y somos privilegiados por ese nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento que Él nos ha dado, el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, y nos lleva aún a sí mismo a discernir lo que ya está escrito. No a inventar ni a tergiversar mensajes, ni a hablar palabras que no son. El Espíritu Santo de Dios es todo, hermanos.
Él está allí, Él es el que nos lleva a predicar, a evangelizar, a enseñar lo que ya está escrito, a profetizar palabra de Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Otro tema muy importante también, otro punto. Él nos revela su verdad. Él ya nos ha revelado esa verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Cristo por medio de su palabra. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De lo contrario, no vamos a saber qué es lo que Dios nos ha concedido. No vamos a conocer lo que el Padre ya hizo por mí. No vamos a conocer sus planes, su propósito, y menos caminar en su voluntad. El espíritu del mundo no enseña. El único que enseña y que guía a esa verdad, a ese estilo de vida, el que nos ha llevado a disfrutar de ese estilo de vida, a disfrutar de la salvación aquí en la tierra, a disfrutar como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, es el Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Es algo maravilloso porque en otros tiempos, cuando no conocíamos de que habíamos sido llenos del Espíritu Santo, lo interpretábamos de otras cosas, pero era tal vez por un vano conocimiento, ¿sí? Tal vez porque estábamos caminando en este proceso, porque todo esto es un proceso, y estamos todavía en ese proceso. Y Cristo Jesús, Dios mismo, nos ha hecho entendidos en todas estas cosas, y Él nos lleva a nosotros de bendición en bendición, nos ha dado tantas cosas. Por eso, hermanos, es tan importante de que nosotros nos congreguemos. Es tan importante de que nosotros, miren, nos congregamos presencialmente. Sí, aquí estamos congregados presencialmente, pero también nos congregamos virtualmente en el Espíritu, en un solo Espíritu. ¿Saben por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y es muy importante que siempre estemos conectados. Estamos conectados 24/7. Es muy importante que también tengamos tiempos de intimidad, de expresión, de agradecimiento a nuestro Padre. Que en esos tiempos a los que le llamamos oración, cuando nosotros nos reunimos, estamos orando. Aquí estamos orando, estamos hablando palabra de Dios, estamos compartiendo palabra de Dios. Cuando nos reunimos también en tiempos que decimos: Dios, yo quiero manifestar una expresión para darte gracias. ¿Quién te inspira a eso? ¿Quién nos inspira a eso? Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Otro punto bien importante: Él nos guía. Él nos guía. Volvemos al libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Vuelve y dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿En qué estamos caminando nosotros? Muchas veces hablamos de la verdad presente, ¿verdad? Estamos caminando en la verdad presente. Dice: Él os guiará a toda verdad. ¿Dice qué? A toda verdad. No solo a una verdad, sino a toda verdad. A todo lo que Él ha escrito, a todo lo que Él nos ha dejado a nosotros como sus hijos, a todo lo que Él nos ha entregado a nosotros como su pueblo. Dice que nuestro ayudador, consolador, guía, el Espíritu Santo de Dios, dice que ese ayudador divino es también quien nos guía. Él nos ayuda a discernir lo verdadero y a tomar decisiones correctas. Pero aquí abrimos un pequeño paréntesis. Muchas veces, cuando Él dice que no, nosotros queremos que Él nos diga que sí. Y es cuando tomamos decisiones equivocadas. Es cuando nos damos cuenta en que en algunos momentos: Señor, ¿pero por qué? Señor, pero tú me dijiste esto, pero esto, yo pensé que era esto, pero mira lo que ha pasado. ¿Sí?
Es allí donde tenemos que entender y con el discernimiento de Dios lo que Él nos dice, lo que Él nos habla, que aunque a nosotros nos parezca que está bien, que es esto y que es lo otro, es lo que Él nos diga a nosotros. Amén. Por eso también Él dice que Él produce fruto en cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5 versículo 22 nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es, repita conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire, hermanos, yo quiero ser muy sincero con ustedes. Yo amo a mi esposa y amo a mis hijos por el amor que Cristo me da. La verdad, nunca había conocido el verdadero amor. Afuera, cuando estábamos afuera en otros tiempos, decíamos que estábamos enamorados. ¿De quién? No sé, tal vez. Pero el verdadero enamoramiento, el verdadero amor, lo vine a conocer en Cristo. Él me lo ha dado. Hermano, usted no ama a su esposa, a su familia. Yo amo a todos los que están aquí, porque es el amor de Cristo. Nos amamos todos porque somos una familia innumerable, ¿no, pastor? Una familia innumerable, ¿no, apóstol? Una familia que la verdad no podemos contar. Miren, que en otros tiempos también, cuando nuestras familias nos atacaron a nosotros por esto, ellas sí son contadas con los dedos de nuestras manos, tal vez. Pero la familia que Cristo Jesús nos ha dado es innumerable, hermanos. Y de ese amor que Él nos ha dado, como fruto, es del amor con que nos amamos los unos a los otros. El gozo. ¿Quién se goza en medio de una dificultad? Diga, yo me gozo porque tengo el gozo del Espíritu Santo. Hermano, es tan tremendo que usted y yo estemos pasando por situaciones tan difíciles que muchas veces creemos que no vemos salida en esto y estamos gozosos. ¿Quién se goza haciéndose a las necesidades de otros? Como cuando empezamos a evangelizar, como cuando llegamos a los caminos de Dios, llegamos tal vez con un problema, sea el que sea, o tal vez dos, pero cuando empezamos a evangelizar, a enseñar, las necesidades de aquellos se hicieron nuestras necesidades, el problema de ellos se hacían nuestros problemas, pero nosotros vivimos gozosos. ¿Quién ha dado ese gozo? Diga conmigo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién nos ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Recordemos que no es la paz del mundo, la paz que Cristo nos ha dado. ¿Quién nos ha dado esa paciencia? Yo estoy en ese proceso. ¿Sí? ¿Quién nos ha dado esa paciencia? Y les pongo un ejemplo muy particular. Muchas veces éramos tan impacientes que queríamos que las cosas fueran ya. Recuerdo y les pongo un ejemplo, tal vez pareciera un poco gracioso en mi vida personal. Cuando llegaba a un restaurante y usted pide X plato a la carta, qué sé yo, hablemos del día a día, que es el ejecutivo, ya no se llama corrientazo, porque es un bajo estrato, se llama ejecutivo. Y lo primero que nos sirven es una porción de un plato, y sí, lo que le llamamos caldo o sopa, qué sé yo. Y cuando ya se me acababa la sopa, me entraba de impaciencia porque no me habían pasado la bandeja. ¿Y sabe qué hacía? La verdad, me paraba y decía, señora, le pago la sopa. Y me iba. Qué falta de paciencia me hacía. De verdad que sí. Ahora no, simplemente muevo los dedos encima de la mesa, o tal vez el pie, tal vez muevo la pierna y le digo, Señor, gracias por la paciencia que me ha dado. Y así en muchas cosas. Yo sé que mi esposa ha sido extremadamente paciente porque me ha sabido llevar a mí. Mi hija igual, mis hijos también, y yo sé que ustedes también, hermanos. Yo sé que ustedes pastores también. Yo sé que todos, y por eso
les digo la verdad, me siento muy privilegiado de hacer parte de esta familia. Me siento muy gozoso. Hermanos, yo no veo el número aquí, yo veo es a Cristo en ustedes. Vemos es a Cristo en cada uno de nosotros. Y esto de la paciencia pasamos a algo también que es la benignidad. Ya nuestras palabras no son las mismas, ¿cierto? Ya nuestras palabras son de bendición para otros, ¿sí? Dice su palabra, hay que bendecir a quienes nos maldicen. ¿Y a cuántos de ustedes decían, uy, pero cómo así? Hay que orar los unos por los otros. Hay que amarlos a ellos con el amor que Dios nos ha dado. Hay que saludarlos así no nos saluden, ¿sí? Porque muchas veces dicen, o he dicho, no, yo no lo vuelvo a saludar, le he saludado 3 veces y no más, perdí la paciencia en seguirlo haciendo. De la misma manera, dice que es el que nos ha dado esa fe, la mansedumbre, la templanza, en fin, estamos llenos del Espíritu Santo. Yo sé que estamos pasando por muchas cosas. Todos sabemos que en muchos lugares del mundo estamos viviendo situaciones difíciles. Y aún más en todo lo que en los últimos tiempos se ha venido presentando. Pero algo en lo que estamos completamente convencidos es de que Él nos ha hecho más que vencedores. Él nos ha dado una victoria. Esa victoria ya ha sido dada. Esa victoria que Él nos ha dado, nosotros la disfrutamos todos los días de nuestras vidas. Cuando Él produce ese fruto en nosotros, Él también nos recuerda. Él también nos recuerda muchas cosas, ¿cierto? Por si acaso se nos olvida. Dice, mas el Consolador, ¿quién es ese Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, y que ya ha enviado a nosotros y que está dentro de nosotros, en mi nombre, dice el Señor, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y yo aquí digo, wow, tremendo, porque nos ha dado una memoria. Porque nos ha dado una buena memoria para recordar todo lo que ya ha sido hecho, todo lo que ya ha sido dado. Por eso es que es tan importante, en mí personalmente, yo veo aquí a hombres, independientemente de que lo hagan o no lo hagan, muchos toman nota, ¿sí? Pero no es querer decir de que sea una fuerza mayor, que hermano, que así, mejor dicho, si usted no toma nota pierde la salvación, hermano, eso en otro lugar donde se predica eso. Que si usted no trae cuaderno, que si usted no vuelve a cargar la Biblia aquí, hermano, no es salvo. Hermanos, ¿quién nos ha dado esa memoria? ¿Quién nos ha dado ese entendimiento? ¿Quién nos ha dado ese todo para recordar? Pero sí es importante de que escudriñemos la palabra de Dios. Una vez, 2 veces, ¿sí? Y de que podamos, más que memorizar también, como nos lo enseña, el recordar es también practicar lo que Él nos ha entregado a nosotros. Amén. Dice en Juan capítulo 14, versículo 26. Él nos faculta con dones espirituales. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, habla del Espíritu Santo, es el mismo. Gloria a Dios. El Espíritu es el mismo. Dice que su Espíritu nos da dones espirituales, y es tremendo esto, para que podamos servirnos los unos a los otros de la manera que Él lo hizo. Que Él lo hizo, pero Él lo sigue haciendo en cada uno de nosotros. Hermanos, los dones espirituales y todos los dones que Él nos ha dado a nosotros, no es para que nosotros nos vanagloriemos de esto. Que es que yo soy el pastor, el ungido de Dios,
que soy el único que echo fuera demonios, que en sanidad, que en milagros, que soy el apóstol Pablo de los últimos tiempos, el evangelista, el esto y lo otro, que el que mejor canta, que el que mejor toca, que el que mejor hace esto, que hermanos, aquí hay que manifestar el carácter, la humildad de Cristo en todas estas cosas. Cuando yo les sirvo a otros, y hablemos aún más de lo de la casa, de lo de la misma casa, veo hermanos aquí que son verdaderamente sembradores, no tan solo sembradores económicos, sino sembradores de la palabra. Vemos personas que a donde están, donde viven, son sembradores tremendos de Dios, o sembradoras tremendas de Dios. Y aquí tenemos muchos, y ustedes todos hacen parte de esto. Y estoy completamente seguro que todo lo que hacemos es como para el Señor, con el Señor, que mora dentro de nosotros, que está dentro de nosotros. No lo hacemos para vanagloriarnos, no lo hacemos porque es que yo hago más que esto. No, y oye, ¿quién predica? Eso eran otros tiempos, a mí me pasó. ¿Y quién va a predicar hoy? Va a predicar el pastor tal. Ay, no, hermano, qué bonito. ¿Y quién va a predicar? Va a predicar esto el apóstol Jesús Tobar. ¿Y el apóstol Jesús Tobar está mucho? Él habla muy duro. Va a predicar el pastor John Freddy. Uy, el pastor John Freddy, hermano, es tremendo. Hermanos, eso era en otros tiempos. ¿Sí? ¿Quién predica aquí? Cristo. Hermanos, y ya nosotros no vemos quién va a predicar, hermanos, eso era en otros tiempos. Miren, aún se había vuelto tan crítico cuando venía un concierto de música gospel aquí en nuestra ciudad. Se venía un concierto de música gospel y muchos no iban a ese concierto de música gospel porque es que las canciones que habían allí no eran canciones de reino y se formaba una crítica impresionante y por tal razón muchos no hacían parte de esto. Yo les digo, yo alcancé a estar en 2 conciertos de música gospel, no cantante, ¿sí? Pero ¿sabe qué declaraba yo? Palabras sobre aquellos. Declaraba, Señor, utiliza estos hombres como ministros de la palabra cantada y no a criticarlos. Eso era en otros tiempos. Como aquellos que predican, como aquellos que profetizan y que el Señor te dice y que esto y que lo otro. Hermanos, y que no vemos que ese contexto bíblico de la palabra de Dios está ahí. Es orar, es levantarnos y orar por aquellos que tal vez y muchas veces tergiversan el mensaje de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, y ahorita hablábamos de la benignidad, es para bendecirles, hermanos, para declarar sobre ellos, que nuestros gobiernos, hermanos, declaramos sobre ellos palabras de Dios, que no los estamos viendo bien, que hay una cosa, que hay la otra. Declaramos palabras de Dios, hermanos, con los dones espirituales que Dios nos ha dado, sobre aquellos que necesitan. No sé, últimamente también ha pasado que hay personas que no conocen del Señor y nos piden un tiempo de oración. ¿Será que usted puede orar por mí? Y la verdad, hay muchos, aunque aquí no hay ninguno así, se han negado a hacerlo. ¿Será que usted puede orar por mí? Mire que en mi casa hay esto, mire que en mi casa pasa esto. Sí, claro, yo voy a ir. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. Es lo que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. Dice también que Él nos faculta con dones espirituales. Dice que Él nos ha dado poder. ¿Cuántos lo creen? Él nos ha dado poder, hermanos. Nosotros prácticamente estamos tan llenos, hermanos, ¿sí? Pero necesitamos ir aprendiendo, escuchar lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos muestra, porque todo esto viene de Dios y es de Cristo establecido con un propósito sobre su pueblo. Él dice, Él nos da poder. Vamos a Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿A quién estamos testificando nosotros? ¿Con el poder de qué? Del Espíritu Santo. Algo que a mí me lleva siempre es que en otros tiempos nosotros le teníamos miedo al coco, la oscuridad, y a qué le tiene miedo al coco, y esto y una cosa y lo otro, y nuestros hijos y una cosa y la otra. Y una de las cosas que nos damos cuenta, que la verdad lo aprendí de Dios por medio de un varón de Dios tremendo en este lugar, y no porque esté aquí sentado en este lugar, allá en la parte de atrás, camisa morada, tomando nota, no. Lo aprendí cuando él decía: qué cosa tan tremenda, hermano. Una vez, a grosso modo y a chiste, pero la verdad me reí del chiste por la noche porque no lo pude entender. Me encontré el diablo llorando, y yo estaba nuevo empezando en esto. ¿Cómo así? Sí, me encontré el diablo, estaba llorando ahí a la vuelta donde yo vivo. Él vive por ahí como por los lados de Bosques de Tamarindo. Me encontré el diablo llorando, y él estaba hablando, estaba predicando, pero yo, wow, tremendo. Y yo le pregunté, y yo en mi inocencia, tremendo esto, que por qué lloraba, y él dice: todos me están echando la culpa a mí de todo lo que pasa. Todos me están echando la culpa, en toda la ciudad, en todo lado me están echando la culpa. Y así mismo abrió un paréntesis que dijo: a donde hay oscuridad, tú llegas y llega la luz. Y ahora estamos viendo es por el poder del Espíritu Santo. A donde llegamos, dice su palabra, ¿quién llega con nosotros? Hermanos, si allí hay endemoniados, los endemoniados salen, hermanos. Todos salen, hermanos. Hay libertad, hay paz. O no suele pasar como un grato ejemplo de estas cosas. Yo lo he vivido, sé que ustedes lo han vivido. Cuando llegamos a un lugar, hace poquito compartía, cuando llegamos a un restaurante, está solo, el restaurante se llena. Yo cuando llego al hotel del lugar, ¿sí? Yo trabajo en el Putumayo. Cuando llego al hotel de ese lugar, el lugar está solo. Y yo les soy sincero, yo me paro a la entrada del hotel. Señor, si está solo, tú lo llenarás. Pero ellos sentirán algo en este lugar. Cuando llega la otra noche, veo todas las puertas y las ventanas cerradas del primero y segundo piso. ¿Saben por qué? Porque hay poder de Dios. Y a donde nosotros llegamos hay poder de Dios. Los demonios, todo esto huye, hermano. No tenemos que ponernos a amarrarlos, a cogerlos, que brincaron, que saltaron. Nosotros más los lastimamos. Porque es el poder de Dios el que opera y el que obra sobre toda vida. Y usted y yo, como dice su palabra, que Él nos ha dado poder. Fue una promesa de aquellos tiempos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, porque el Espíritu Santo llegó, si leemos en Hechos 2, a partir del 2, fue cuando hubo la fiesta, aquellos tiempos de Pentecostés, cuando descendió y hubo el derramamiento del Espíritu Santo, por primera vez sobre los discípulos de Jesús. Hermano, ellos caminaron con Jesús. Nosotros somos privilegiados que Él camina dentro de nosotros. Él va dentro de nosotros. Él nos ha llenado. Hermanos, ya aquí no vamos a seguir entonando cánticos de que el Espíritu descienda. Lléname, Señor. Sopla. ¿Se acuerda que nos contentábamos solo con un soplo del Espíritu? Sopla, Señor, tócanos. Cuando usted toca a una persona, usted queda así. Todo el tiempo, 24/7, no, la tocada es así. Uy, Señor, me tocó el Espíritu Santo. Me tocó el Espíritu Santo. Sentí la llenura del Espíritu Santo en ese servicio. Uy, mire, hermano, es que ese pastor es tremendo, hermano. Uy, no, esa música, esos cánticos tremendos. Yo sentí la presencia de Dios. Hermano, ¿y por qué sintió la presencia de Dios? Usted y yo tenemos la facultad
el poder, la autoridad para poder decirle a otros hermanos en Cristo, no para criticarlos, sino ¿y por qué sintió, no hermano, esa canción de ven Espíritu, ven y lléname Señor? Uy hermano, apenas ese hermano tocó ese, entonó ese y lléname Señor, ¡pum! Entró Espíritu Santo. Y si usted le pregunta en 8 días, siente la presencia de Espíritu, no hermano, ve que en estos días he estado así, mire que me he sentido esto, hermano, mire que, oye hermano, el Espíritu Santo vino a morar en su vida para siempre. Él está allí. Él está allí. Que tal vez no sientas que diga que esto, que diga que lo otro, que una cosa, Él está allí, hermano. Él está allí morando en su vida. Amén. Él nos llena, Efesios capítulo 5, versículo 18. Sed llenos del Espíritu. Esta es una vida, escuchen bien, esta es una vida gobernada, amén, no controlada. Aquí Efesios 5, 18 no dice controlada, dice esta es una vida gobernada, perdón, dice sed llenos del Espíritu Santo. Y hay una pequeña reflexión, perdón. Esta es una vida gobernada, ahorita hablamos, no es controlada, es gobernada y guiada por el Espíritu Santo, pues su presencia mora en nosotros. Ningún creyente tiene la excusa legítima de decir, es que no siento el Espíritu Santo dentro de mí. Pues igual no sabemos a lo que le haya dado el conocimiento, o cómo haya recibido el conocimiento de esta verdad, la convicción, ¿sí? La fe del Hijo de Dios, para que pueda sentir todas estas cosas. Pero yo les digo algo, yo creo que muchas de las personas que estamos aquí, a veces cuando llegamos a un lugar o siempre manifestamos, yo no sabía qué predicar, pero le oramos al Espíritu Santo y Él nos mostró esto, lo otro. Sí. Muchas veces cuando nos paramos aquí en este lugar, nosotros venimos con algo, con lo que hemos preparado, con lo que decimos, vamos, Dios queremos, es algo que primeramente edifique mi vida, ¿sí? Porque es que la palabra de Dios tiene que ser vida en nuestras vidas. Y que lo que se predica acá es porque Dios lo tiene para nosotros, para el instrumento, para su iglesia, para su pueblo. Y decimos muchas cosas como guíanos, o a veces ¿qué vamos a entonar? ¿Qué cántico? ¿Qué vamos a ministrar? ¿Qué palabra? Y Dios, el Espíritu Santo muestra algo completamente diferente, que proviene de Dios, obviamente, de la palabra, ¿sí? No palabras meramente humanas o que se han sido dadas en la voluntad del hombre, nuestra propia voluntad, sino palabra de Dios. Y si dice que es Él, Dios, pues su Espíritu Él nos ha capacitado para cumplir con su santa y perfecta voluntad aquí en esta tierra. Yo digo algo, el mejor lugar donde usted puede estar completamente confiado es en la voluntad de Dios. Amén. La actividad del Espíritu Santo en todo creyente no está limitada al momento de la salvación, sino que es una actividad continua para enseñarnos, guiarnos, formar el carácter de Cristo en nosotros y llenarnos con el fin de que nuestras vidas sean para la gloria de Dios. Amén. Algo bien tremendo, bien especial, que igualmente me fue compartido. Un hombre también tremendo de Dios, y es algo que Dios me lleva también a compartirlo con ustedes, que de verdad para mí es, y para todos nosotros es muy importante. Dice lo siguiente, note esta relación importantísima: las Escrituras y el Espíritu no se pueden separar. Allí están. Dice, también dice, no se pueden separar. La Biblia sin el Espíritu lleva al embotamiento, al aburrimiento y a un cristianismo
muerto e institucional. El espíritu sin la Biblia conduce al fanatismo y a la destrucción. Necesitamos al Espíritu Santo justo con la palabra. Más aún, necesitamos toda la Biblia, la palabra de Dios. Por ejemplo, se necesita la historia de la humanidad antes de la caída para saber para qué hizo Dios a la raza humana y entender el tipo de relación que Él tenía en todas estas cosas. La palabra de Dios con el Espíritu Santo van así, fusionados, como el Espíritu Santo de Dios sobre todos y cada uno de nosotros, van fusionados. Por eso Él nos ha hecho a nosotros entendidos en todas estas cosas. Amén. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento que nos ha permitido compartir. Y quiero invitarlos para que ahí donde está vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a declarar: Padre, gracias te damos, Señor, por ese poder que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la llenura del Espíritu Santo, porque nos has hecho llenos, Señor. Gracias porque nos has sellado, has colocado en nosotros el sello de tu Santo Espíritu. Gracias a sí mismo porque nos has hecho tu morada, Señor, Padre, y nos has dado las arras del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque como tu pueblo y como hijos tuyos, Señor, Padre, tú nos estás llevando a cosas aún mayores, Señor, como entendidos en todo esto, de la cual día tras día, Señor, tú has colocado en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque esa llenura del Espíritu Santo en nosotros implica que todo el pecado ya no se enseñorea en nuestras vidas, Señor. Que nosotros somos la luz del mundo y que más que decir con nuestras palabras, acciones, reacciones y decisiones, podamos demostrar cómo somos y lo que Cristo ha hecho en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros, desechando todo aquello, todo lo malo y todos aquellos deseos pecaminosos de la carne que ya han sido expulsados, que ya tú nos has llevado, Señor, Padre, en ese caminar hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos que como tus hijos, Señor, Padre, que como tus hijos, Señor, que como tu pueblo, que como tu iglesia, Señor, Padre, nos diste esa verdad en la que hoy continuamos caminando, Señor. Nos has hecho entendidos, Señor, para poder discernir todas estas cosas por medio del Espíritu que nos ha dado, Señor. Gracias, Padre, porque como promesas dadas en otros tiempos, hoy nosotros vivimos y caminamos en esas promesas que nos han sido dadas, en esas promesas cumplidas, Señor, Padre, y nos deleitamos, nos gozamos, Padre, porque prevalece en nosotros el amor de Cristo, porque prevalece en nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque prevalece en nosotros la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que ya no tenemos que clamar más, Señor, en decir: llénanos, llénanos, Señor, en donde tú ya nos has llenado. Completos estamos de tu presencia, Señor. Padre, y que asimismo, Dios, esa presencia que ha inundado nuestras vidas, porque tú nos has hecho esa morada, porque tú nos has hecho tu templo, Señor. Allí estamos caminando contigo, Señor, testificando a Cristo, al Cristo vivo dentro de nosotros, al Cristo que mora en nuestros corazones, testificando hacia otros todo lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, gracias te damos, bendito alabamos tu santo nombre, Señor. Damos gracias por todos aquellos hermanos en Cristo, en muchos lugares, en nuestro departamento, en nuestra nación y en muchos lugares del mundo, Señor. Padre, declarando, oh Dios, que ellos han sido llenos del Espíritu Santo, que han sido llenos de Cristo, que Cristo Jesús mora sobre sus vidas y que todos y cada uno de ellos, unánimes, en familia, manifestamos el carácter de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Padre, exaltamos, glorificamos y honramos tu santo nombre, precioso Dios. Y te decimos, Señor,
Así sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Le damos ese aplauso fuerte, Señor.